La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a domingo, Día del Señor. El día más importante y más feliz de la semana. Porque es el día en que, por excelencia, Dios es el centro de todo. Y es el día de la resurrección del Señor. Es el día del triunfo de la vida, del triunfo del amor. Hoy es 29 de octubre, domingo 30 del tiempo ordinario. Y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Es enormemente interesante el Evangelio de hoy. Porque le van a preguntar a Jesús qué es lo más importante de la religión que él enseña. Vamos a ver qué es para Jesús, qué es, según la enseñanza de Jesús, lo más importante de la religión. Y entonces vamos a hacer una pequeña reflexión, os voy a explicar un poco qué es lo más importante para cada una de las principales religiones que existen. Para que veas por ti mismo si todas las religiones son iguales o si no es verdad que todas las religiones sean iguales. Si eres cristiano, la mayoría de los que estáis escuchando este Evangelio sois cristianos, me gustaría que comprendas más la grandeza y lo muy especial y única que es tu religión. Si no eres cristiano, me gustaría que te plantees si realmente has elegido, estás viviendo en la religión que tiene una visión más acertada sobre qué es la vida y cómo es Dios. Y si eres un alma contemplativa o eres una monjita de clausura, me gustaría que cuando escuches este Evangelio y su explicación, profundices en tu oración de conocimiento del amor de Dios y de acción de gracias por este Dios al que hemos conocido. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos,
un doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Este es el maravilloso Evangelio de hoy, que es muy profundo y muy iluminador. Os voy a hacer una pequeña explicación de en qué consisten las principales religiones que existen en la humanidad, para que te des cuenta el tesoro que tenemos los cristianos. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento, es decir, en otras palabras, ¿cómo es la religión que tú explicas, que tú enseñas? ¿Qué es lo más importante de la religión que tú enseñas? Entonces Jesús responde: lo más importante es el amor. Y el amor tiene dos direcciones que no se pueden separar la una de la otra: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y para Jesús el prójimo es todo ser humano. Todo ser humano, sea de la raza que sea del sexo que sea de la religión que sea, todo ser humano es mi prójimo. Esa es la enseñanza de Jesús. Para el judaísmo, la enseñanza sería en cierto modo parecida, ya que el judaísmo es la religión más parecida al cristianismo. Lo que pasa que al judaísmo, que es la religión del Dios del Antiguo Testamento, es la religión que conoce al mismo Dios que los cristianos, pero sin todo lo que Jesús nos ha enseñado sobre Dios y sobre el camino de Dios. Entonces la diferencia principal entre un judío y un cristiano es que para un judío mi prójimo es el pueblo judío. Para un judío, Dios ama con un amor especial al pueblo judío, y a los otros pueblos, a las otras religiones, no las ama con el mismo amor. Entonces,
la obligación de amar al prójimo está principalmente centrada en amar al pueblo judío, a los otros judíos. Pero los otros pueblos que no son judíos, la llamada a amarles está mucho más condicionada por muchos otros factores. Los otros pueblos que no son judíos pueden ser amigos o pueden ser enemigos. Entonces el judaísmo no conoce con la profundidad que conocemos los cristianos que Dios es amor infinito y que Dios ama a todos los hombres por igual. Entonces puedes ver claramente que la religión judía no conoce tanto a ese Dios que es amor y no genera un amor tan universal hacia todos los hombres. Entonces es claro que la religión judía no es igual que la religión cristiana. Hay mucho más amor en el cristianismo. Si le preguntasen a Mahoma que cuál es el mandamiento principal, Mahoma respondería que el mandamiento principal es someterse a Dios. La religión que fundó Mahoma, que es el Islam, es la religión cuyo mandamiento principal es la sumisión. La palabra Islam significa, en árabe, sumisión. Entonces, para un musulmán, la concepción principal de la vida es que Dios es el ser absoluto y perfecto, omnipotente, altísimo, y los hombres lo que deben hacer es someterse a Él. Así es como enseña el Islam lo que es la religión y lo que es el sentido de la vida. Y esto tiene algunas consecuencias muy concretas, como son, por ejemplo, que el Islam en no pocas ocasiones busca propagarse sometiendo a los otros pueblos. Es normal, en cierto modo, porque si su visión es que la religión consiste en un sometimiento, es lícito que yo someta a los otros pueblos al Islam. Y otra consecuencia del Islam, con esa concepción de la sumisión, es que en el Islam con frecuencia la mujer vive sometida al varón, porque ellos entienden la vida en cierto modo como sumisión. Entonces también es muy claro que hay una diferencia muy grande entre el Islam y el cristianismo. Porque el Dios cristiano es un Dios que lo que más quiere es el amor, y el Dios musulmán es un Dios que lo que más quiere es la sumisión, que los seres humanos
le estén sometidos. Y luego la otra principal religión que existe, que es el budismo, la visión que tiene de la vida, si le preguntasen a Buda cuál es el mandamiento principal, qué es lo más importante de la vida, Buda respondería que el fin de la vida es llegar a un estado de no sufrimiento. El centro de la mentalidad de la religión de Buda, que hay que decir que no es propiamente una religión, porque Buda no creía en Dios como tal. Dios creía en el absoluto, en la energía, en el ser absoluto, pero no es un Dios personal, no es un Dios con el que yo puedo establecer una relación de amor, sino que es el todo y el todo. Todos somos parte de ese todo y todo lo que existe es parte de ese todo. Por lo tanto, propiamente no cree en Dios. Entonces, para Buda el fin de la vida es dejar de sufrir, evitar el sufrimiento y llegar al nirvana. El nirvana es el estado de no sufrimiento. Y para llegar a ese no sufrimiento, el camino es la rectitud. Ser una persona recta, ordenada, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, el centro de su visión de la vida es no sufrir y ser una persona recta, ordenada, justa. Puedes ver claramente que es una visión mucho más pobre que la visión cristiana, con una enorme indicación que hay que hacer, que es muy importante, que para la religión o filosofía budista, el hombre debe alcanzar ese estado de no sufrimiento y ese estado de rectitud por sus propias fuerzas, mediante su propio ejercicio. Porque, como ya decimos que él no cree en Dios, pues no contamos con la ayuda de la gracia. Y esto es un problema enorme. Porque cuando el ser humano quiere alcanzar la felicidad por sus propias fuerzas, en una enorme multitud de ocasiones, lo que alcanza es un estado profundo de postración. Porque el ser humano, cuando no cuenta con un Dios que es Padre que le sostiene, es como un niño que está huérfano y solo en el mundo, que es incapaz de salir adelante. ¿Te das cuenta? Qué bendición es conocer al Dios verdadero, que es el Dios de Jesucristo, que es el Dios del amor. ¿Te das cuenta qué diferente es el cristianismo a las demás religiones y concepciones de la vida? Os he dejado en la página web 2 textos que hablan de que lo más importante para nosotros es el amor, para los cristianos. No me quiero alargar más porque
ya estoy hablando mucho en este Evangelio. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.